Buenos días, mis amados hermanos. Dios los bendiga en esta mañana tan hermosa que el Señor nos permitió estar aquí, ¿verdad? Nos dio el aliento de vida, el aire precioso que Él nos da. Esta mañana, mis amados hermanos, que yo venía de camino aquí con nuestros pastores, el Señor ponía algo en mi corazón. Por eso es que estoy aquí diciéndole, mis amados hermanos, miren, el aire es tan hermoso, el aire es tan precioso, y se me venía a la mente si algún hermano o alguien que esté mirando, que esté conectado a un aire artificial, que traiga oxígeno en su cuerpo, que lo esté usando. Yo te quiero decir, mi amado hermano, que el Señor me ponía muy fuerte en mi corazón. Te lo voy a decir, mi amado hermano, en esta mañana tan hermosa y tan maravillosa, que venía respirando el aire tan puro, tan hermoso, que es el aire que el Señor nos da gratis. No tenemos por qué estar pagando por un aire artificial. Yo sé que lo necesitas, mi amado hermano, que se necesita para tus pulmones, pero yo te quiero decir, mi amado hermano, que si nos humillamos, que si clamamos, que si cambiamos nuestra manera de pensar y aceptamos al Señor en nuestro corazón, y te humillas delante del Señor y clamas con todo tu corazón, yo te voy a decir, mi amado hermano, que vas a dejar ese oxígeno, ese aire artificial. Y el Señor me ponía en mi corazón que Él te va a cambiar tu vida, tu mente, tu corazón. No vas a usar más ese aire. En esta mañana yo también venía hablando con el Señor, y el Señor me decía que un cántico nuevo, una alabanza, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se merece honra. Honremos a nuestro Dios. Y mira, mi amado hermano, te voy a leer un versículo del Salmo 24. Dice: Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Y también te quiero decir que en el número 4 del Salmo 24:4 dice: Él que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo. El que no adora a dioses falsos ni hace juramentos en su nombre. Esta semana yo miré a una persona que le estaba tomando fotos a cuadros con imágenes, que le estaba adorando. Entonces eso entró como un celo en mi corazón, mi amado hermano, porque Dios es un Dios vivo, es un Dios grande, es un Dios maravilloso, que Él vive, que Él te mira, que Él te escucha. Si clamas a Él, Él te escucha. En este momento Él está con nosotros. Mira, mi amado hermano, es corto el tiempo, pero yo voy a cantar una alabanza, si tú quieres. No me las sé todas, pero un poquito. Cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque yo le digo: Señor, yo quiero ser un vaso de honra, yo quiero ser un vaso útil en tus manos, que tú tengas la confianza de poner tu palabra en mi boca. También me decía el Señor que si tú abres tu boca, Él te la llenará. Si eres corto de palabras, si eres corto para hablar, el Señor te va a poner la palabra en la boca si tú se lo pides. Y en esta mañana vamos a cantarle algo que salga de tu corazón, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú ya estás conectada. Un cántico que salga desde muy adentro del corazón. Alabémoslo al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque para Él es toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza. Vamos a cantarle: Dios está aquí, tan cierto que respiro. Sí,
Señor, tú eres grande y nos das el aire puro. ¿Qué sería de nosotros si no te tuviéramos en nuestro corazón, mi amado hermano? Dios lo que mira es el corazón del hombre. Dios mira tu corazón y Él se mete en tu corazón y cambia las vidas. Él no le interesa lo de afuera, lo exterior, no lo que nosotros miramos, no. Él se mira en el interior del hombre, en el corazón, lo que tiene tu corazón. Eso es lo que vale para nuestro Dios. Poner las cosas de Dios primeramente y todo vendrá por añadidura. Dios es bueno, Dios es maravilloso, precioso. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y esta palabra que vamos a recibir ahora, pongámosla en las manos de Dios, que sea útil el siervo que va a dar tu palabra. Llena la boca del siervo. Señor bendito, gracias por la vida, gracias por la salud que nos has dado. Gracias, Señor, por ese aire tan maravilloso. Gracias, Señor, la gloria y la honra es para ti. Gracias, mi amada hermana que estás mirando. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer el rostro sobre ti. Que Dios te bendiga. Si estás enfermo, recibe la sanidad completa en tu cuerpo. Mi amada hermana, clama al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es bueno, Él es maravilloso. Dios te bendiga, mi amada hermana. Dios te guarde. Escuchemos la bendita palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga en esta mañana. Gracias a Dios por el gozo y la alegría que Él deposita en el corazón de sus hijos, de sus hijas, que somos nosotros, y que podemos participar en todo, en lo que sea su alabanza, su adoración, todo lo que Él espera de nosotros, que sea bueno, sí, que podamos traer ante su presencia. Amén. Ella es nuestra hermana María López, una mujer bendita de Dios, que Dios ha restaurado, que ha levantado y que está trabajando en su vida, porque no la va a soltar, al igual que usted que está oyendo, hasta que haya terminado la obra que Él se propuso hacer en cada uno de nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Ya ustedes han oído la oración que nuestra hermana hizo. Entonces, yo quisiera aprovechar el tiempo para dar continuidad. Fíjese que esto es algo que ha estado punzando en mi mente constantemente. Y yo creo sinceramente que hay que darle vía, hay que obedecer a la voz del Espíritu Santo para que haya edificación, que haya vida en medio de nosotros, ¿verdad? Porque sí necesitamos definitivamente, en gran manera, oír, escuchar la voz de nuestro buen Dios, que nos trae dirección, que nos trae formas de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, que esta palabra del día de hoy, este pensamiento, yo sé que hemos hablado de esto, pero en esto se basa la palabra de Dios, quizá en una repetición que a nosotros tal vez nos parezca cansada o infructífera, pero no lo es, sino que es en realidad la palabra viva de nuestro Dios, que va a dar fruto al 100%, al ver nosotros el transcurrir del tiempo y permanecer en ella. Sí. Entonces, quisiera empezar platicándole de un versículo muy hermoso. Se encuentra en... Yo los apunto y cuando voy a verlos no los encuentro. En Primera de Corintios
en el capítulo 15 dice que así como el pecado entró por un hombre, 15:40, déjeme verlo, lo voy a buscar. Es muy temprano para andar fallando con los versículos. Primera de Corintios, sí, 5:12. Primera de Corintios 5, verso 12. Dice la palabra de Dios. Por consiguiente, dice, así como el pecado entró, note bien, por favor, porque hay veces que nosotros partimos en todo y por todo cuando empezamos a hablar del mundo actual, de esta creación. Partimos de un hombre llamado Adán y es factible eso, claro que sí. Sin embargo, cuando se habla de más allá de Adán, antes de Adán, como que se está especulando. E incluso cuando alguien oye que otra persona menciona cosas antes de Adán, se le critica, se le señala, y en realidad nosotros lo que debemos de hacer, en vez de criticar, en vez de, pienso yo, señalar, deberíamos de considerar, porque si limitamos a Dios, si limitamos los hechos que Dios ha dejado para nosotros, si limitamos nosotros el accionar de Dios, entonces nos limitamos a nosotros mismos. Note bien, porque este versículo que le estoy leyendo, Romanos capítulo 5 y el verso 12, es un versículo muy descriptivo y que me va a ayudar de manera muy enorme, de una manera muy especial en lo que voy a planeo trabajar el día de hoy. Usted dirá, pero si ya habló de eso la vez pasada. Es cierto, es muy cierto. Sin embargo, es necesario que nosotros señalemos constantemente estas cosas que aunque nos cansen, que aunque nos aburran, no cesemos en ellas, porque cada señalamiento, cada mención será como un apuntar hacia eso que está estorbando nuestras vidas. De hecho, le digo, es un estorbo para nuestras vidas. Es algo que nos dificulta el caminar en el Señor, que nos entorpece, que nos aniquila, que, fíjese, que nos saca del programa de Dios y que puede llegar al punto de eliminarnos de todas las promesas que Dios hizo. Y qué malo estaría eso, que nosotros, habiendo conocido todas las cosas bellas, hermosas, maravillosas, promesas reales que están vigentes para los que creemos en Dios, no se lleguen a concretar, o que sean solamente algo que nosotros conocemos de letra, o oímos que nos las dicen, nos las repiten, pero que están muy lejos de concretarse en nuestras vidas, están muy lejos probablemente de convertirse en una realidad. Entonces, mi recomendación es, busquemos. No sencillamente partamos de un punto muerto, por decirlo así, y seamos, en eso sí, seamos, digo yo, repetitivos en algo que no nos va a favorecer. Porque ahorita que leamos esto, le voy a explicar algún par de cosas y usted se dará cuenta y estará de acuerdo conmigo. Espero, no espero unanimidad en esto, pero si es así, qué bueno, magnífico, ¿verdad? Habremos logrado el propósito, que es el de buscar en la palabra de Dios, no solamente recibir, sino que buscar. Qué precioso es, no hay cosa más bella, ¿verdad?
para nosotros, sino acercarnos a la palabra de Dios como quien se acerca a una fuente en medio de un desierto donde uno ha caminado mucho sin beber agua y de repente encuentra un manantial. Qué bello, qué hermoso. Eso es la palabra de Dios en poco así para nosotros. Sí, en pocas palabras. Bien, dice el verso en cuestión, mire qué precioso. Por consiguiente dice, así como el pecado entró, note bien por favor, al mundo por un hombre, fíjese, y por el pecado entró otro personaje que se llama muerte. O sea, no estaban en el mundo, no estaban aquí. Y la muerte, así, pasó a todos los hombres, ya que todos empezaron a pecar. Todos hemos pecado. Fíjese que he estado viendo en las noticias, bueno, que no informan prácticamente, sino que forman maneras de pensar. Y la gente que deja pues manipular su mente cae en eso, ¿verdad? Tenemos que ser acuciosos en todo lo que oímos, lo que escuchamos. Y hay personas que se dedican solo a informar, según eso, pero a formar. No solamente informan, sino que forman maneras, forman mentes, dan pautas para pensar. Entonces, ellos han estado diciendo, le digo esto porque he escuchado que han estado hablando de que el virus que está tan rampante en estos días, ha salido con una nueva, no sé si son estrategias humanas o formas de azote, Dios sabrá, o Dios sí lo sabe. Pero han dicho que este virus se muta, que se cambia, que cuando va cambiando, cuando va de persona en persona, dice que llega un momento en que se está cambiando. Cambia su forma, no sé si su forma de ser o de actuar, pero ellos están hablando de una mutación. Entonces fíjese que me he dado cuenta, y eso usted lo sabe, de que este minúsculo virus, porque es un microscópico, no se puede ver a menos que los especialistas, los científicos usen sus aparatos para observarlo. Ellos ven cómo trabaja. Y fíjese que a pesar de ser algo que no se puede ver a simple vista, piensa, tiene autonomía. Como un ladrón que va escondiéndose de un policía que va corriendo y de repente se sube a un árbol y se esconde entre sus ramas. ¿Por qué lo hace el ladrón? Porque piensa, porque no quiere que lo atrapen. Entonces este virus, están diciendo que es igual, que piensa y que se esconde. Le digo esto porque no voy a hablar de esas cosas, ya estamos hasta aquí de estar oyendo todo esto. Pero conviene mencionarlo en lo que a mí respecta en este momento, porque de lo que quiero hablar es de esto que dice la Biblia, que en el mundo da claramente a entender que no había pecado, ya había humanos sobre la tierra. Dice Primera de Corintios que el primer hombre dice que es de la tierra. Primera de Corintios 15:45 dice que el primer Adán es alma que vivifica. Pero el postrer Adán, ya eso está sabido sobremanera, de que hay un postrer Adán. Postrero significa último, es decir, después de él ya no viene otro Adán. Entonces habla de los Adanes, da la pauta ahí a hablar de los Adanes, y Jesús se le considera y se nombra así mismo, como por el Padre le nombra el postrer Adán, el último. Entonces dice que él es el primer Adán, el del huerto, el que el Señor hizo con sus manos, es alma
que vivifica. Pero el postrero es espíritu, fíjese. Aquí ya tenemos dos diferencias muy enunciadas, muy marcadas, ¿verdad? Entonces, este hombre, este ser vivía en un huerto, en un jardín, que estaba en un huerto, ahí estaba, pero de repente desobedeció. Tenía una cláusula el estar en ese lugar precioso donde estaba. Y era de que el día que cometiera una infracción, una desobediencia a Dios, ese día, dice la Escritura, morirás. En otras palabras, la muerte no está acá. Le estaban anunciando que existía ese enemigo. Y le dijo el Señor, la forma en que tú lo puedes hacer que entre acá es desobedeciéndome a mí, a Dios. El día, dijo Dios, que tú me desobedezcas, ese día entra. Ahora, ¿entra de dónde? Entra en acción, entra al huerto, pero si entra, ya estaba entonces. Entonces podemos ver que ese ser siniestro, ese germen, ese virus del pecado ya estaba. Sea un personaje, sea lo que sea, Dios lo menciona, un espíritu, lo que sea, Dios lo menciona como un agente, el pecado, que da muerte. Fíjese eso, qué terrible. ¿Qué fue lo que entró, dice, al mundo? Entró, dice, el pecado. Y con el pecado entró la muerte. O sea, entró el pecado, abrió la puerta para que entrara el que venía detrás. La transgresión, la desobediencia, es monumental ante los ojos de Dios. Cuando nosotros desobedecemos, y esto debemos de remarcarlo constantemente, cuando nosotros, los que poblamos esta tierra y que un día oímos la voz de Dios que nos llamó y nos cambió, dice, de lugar porque nos trajo de las tinieblas, nos trasladó al reino de la luz de su amado Hijo, Jesucristo. Entonces, ahí aparecen dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y nosotros fuimos sacados del reino de las tinieblas. ¿Qué hay en el reino de las tinieblas? En el reino de las tinieblas la muerte reina, el pecado campea, el pecado se mueve con toda libertad y la muerte hace su labor de aniquilar. Esto es terrible. Entonces dice, por consiguiente, como el pecado entró, primero entró el pecado. Note bien eso, quisiera dejarlo claro, hermano, usted que está oyendo, porque el pecado estaba antes. Eso me da a pensar que el pecado estaba antes de Adán. Y quería entrar a esta nueva creación, a este mundo que Dios acababa de crear. Él quería entrar, pues parece ser que su labor es mortífera, es terrible, es el agente de la muerte. La Biblia dice claramente que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y fíjese que dice el Señor, dice que no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, capítulo 6 y verso 12 de Romanos. Que no reine el pecado en el cuerpo mortal tuyo. En otras palabras, como trasladándolo al presente. No se te vaya a ocurrir agarrar virus porque te puede matar el COVID ese que anda ahí. No se te vaya a ocurrir agarrarlo porque te puede matar. Entonces hay un mensaje, hay una alarma, hay una voz que nos envía una advertencia para que tengamos precaución. No vayas a agarrar el virus porque te puede matar. En Romanos 6:12, no
no dejes que el pecado reine, no dejes que el pecado more en ti y te gobierne, porque tu cuerpo es cuerpo mortal, dice ahí. Es terrible. Es un poco complicado explicar estas cosas porque nos dieron un cuerpo mortal para pelear con algo que nos puede matar. Pero aquí está lo hermoso. Cuando el Señor habló con Caín, le dijo: mira, Caín, el pecado está tocando tu puerta y atrás de él viene la muerte, y eso es terrible. Entonces le dice el Señor: dejemos esos dos personajes allá, hablemos de ti. Yo en ti puse dominio, puse poder, puse decisión para que tú no le abras la puerta a ese personaje llamado pecado, porque te puede llevar al otro personaje que viene atrás, que se llama muerte, y te va a matar. ¿Qué dijo aquel hombre? Es harto conocido. Él dijo: no, no quiero. Y Dios, mire cómo es eso, que Dios respeta. Dios, no voy a decir respeta, sino que Dios permite. Porque Dios no anda respetando pecados. No, 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 no. A veces hablamos mal, hermano. A veces hablamos, tenemos que cambiar. Bueno, tengo que cambiar. Voy a hablar a título personal. Usted sabrá cómo vive. Pero tengo que cambiar mi manera de pensar. Esta semana aprendí algo, hago un corto paréntesis, aprendí algo tan hermoso, hermano, que siempre hemos dicho, yo lo he repetido, lo reconozco, he dicho que el evangelio no es una religión, sino que es una relación. Cuando yo digo eso, termino entendiendo esta semana que la palabra relación es como amistad, como un amigo, como un cuate, como dos personas, así, relación. Nos conocemos, te trato, me tratas, me quieres, te quiero, me tratas mal, también te trato mal. En una relación hay envueltas muchas cosas. Y cuando nos dicen a nosotros relación, que nuestra amistad con Dios es una relación, inmediatamente nuestra mente, ya plagada de ideas, de millones de ideas, de formas de pensar, inmediatamente clasifica que relación con Dios es un hoy sí quiero, mañana no quiero, hoy sí puedo, mañana no puedo, cuando yo quiera, si me gusta, no me gusta. Esos son los términos que implica una relación. Hay muchos más, pero cuando se trata de nuestro Creador, del Dios Supremo, del Padre Celestial, lo que debe de haber en nosotros es intimidad, es un sometimiento a Él. No es una relación que tú y yo y tú. No, 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 por favor. Es ahí donde nosotros realmente hemos equivocado lo que es el gobierno de Dios, lo absoluto. Y hemos fallado en esas cosas. Bueno, yo he fallado en eso, pero bendito sea Dios, nos está hablando. Esta semana me habló acerca de esas cosas y pude entender que yo no puedo tratar a Dios de tú a tú. Es que tú allá y yo acá, y así como dos amigos, dos cuates. Un momento, eso jamás se podrá dar con el Altísimo y la criatura. No, jamás. Debe de haber un sometimiento total de parte nuestra hacia Él, y Él está empoderado. Él es el eterno, Él es el Rey, Él es el Todopoderoso, y Él es el dueño incluso de mi vida, de nuestras vidas. Por lo tanto, yo no voy a establecer una relación con Él. Si usted quiere sostener la palabra relación, pues comprendamos estas cosas para saber de que Él es dueño de toda adoración, no de pleitesía. Es dueño de toda adoración, es dueño de todo lo que hay. Él es supremo, y que Él y yo no nos podemos comparar, sino en que la misericordia nos alcanzó y nos bañó. Sí. Y dice que esto que le voy a decir
es atrevido, pero este es un pensamiento mío. Yo tomo autoría en él y responsabilidad en él. Esto no es doctrina, pero lo he pensado yo. Hago la salvedad y miren, lo estoy diciendo en público. Pero fíjese que yo pienso, en lo que a mí respecta, que Jesús no mató el pecado. Jesús no mató el pecado. Quiero decirle que él no estuvo en esa pelea que nosotros tenemos, como a usted y a mí se nos ha llevado a combatir el pecado en todas sus formas. Pero Jesús no batalló con eso, porque él lo rechazó, no lo dejó entrar en él. Entonces él no tenía que matar nada, porque el pecado no lo mató a él, él atentó en todas sus formas y lo fustigó hasta donde pudo. No hay, de la manera más inimaginable, él fue expuesto y el pecado se le dio libertad de acción en contra de ese ser precioso, maravilloso que se llamó Jesús, pero él nunca lo dejó entrar en él, así que él no tenía nada que extirpar dentro de él, eso que se llama pecado. Pero una cosa sí hizo: le dio muerte, le quitó el derecho, le aplastó la cabeza. Eso sí, y lo hizo en vida. Y lo hizo también en la cruz del Calvario. Y cuando se levanta de la tumba, él muestra el mandato del Padre para vencer a lo que lo llevó a esa tumba. Pero también el Padre lo levanta de allá, de la tumba, del lago de fuego. Esto es tan hermoso, hermano bendito que me está escuchando, y me emociona estas cosas. Fíjese, porque dice la palabra de Dios en Isaías 25:8, dice él que él va a destruir a la muerte para siempre. Perdóneme que no lo lea, pero le estoy dando la cita. Aprovecho porque hay citas que no escribo, no me recuerdo. Pero en Isaías 25:8 dice que él destruirá para siempre la muerte. Y él dice, se tragará, absorberá la muerte. Mire eso, qué terrible. Él destruirá para siempre la muerte, dice. Es decir, le va a quitar el poder al pecado. Qué espantoso. Y luego dice en 1 Corintios capítulo 15 y verso 26, dice: y el último enemigo que será vencido es la muerte. Ya no habrá pecado entonces. Ya él eliminará todo, desde la lágrima, la tristeza, el pecado, lo eliminará todo. Ese es el programa maravilloso de Dios, parte del programa maravilloso de Dios en lo que respecta a la salvación del hombre. ¿Se da cuenta, hermano bendito, la necesidad inherente, la necesidad que hay en nosotros de conocer estas cosas para saber contra quién peleamos? Porque fíjese que el pecado no es algo físico. El pecado no es algo que yo diga, lo voy a ubicar, está en tal o cual parte. Por eso le decía que se parece a estos virus, a estas cosas que hay hoy en día y que siempre han habido. Dice Efesios en el capítulo 6 y el verso 12, dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que es contra potestades, contra cosas del reino de las tinieblas, contra lo invisible. Y lo invisible está en el campo de lo espiritual. Por eso es un mandato de Dios a ingresar a las esferas espirituales. A veces los hombres, hermano, adornamos demasiado la palabra
con tal de ganar fama como eruditos, como grandes parlanchines, hermano, pero no produce absolutamente nada. Eso no es lo que Dios desea de nosotros, sino que lo que Dios desea de nosotros es que por sencilla que sea la palabra, que por insignificante que parezca, que produzca un efecto dentro de nosotros y nos haga recapacitar, hermano. Porque imagínense, es tan poderoso esto que dice que el pecado entró al mundo por un hombre. El conducto fue un hombre, como el cable que transporta la electricidad. La luz entra a una casa por un alambre, por un conducto. Usted quita ese alambre y en esa casa no hay luz. Entonces, cortemos el pecado y en nuestras vidas no hay muerte. Aleluya, esto es maravilloso. Capítulo 6 de Romanos y el verso 2, mire qué gloriosos esos capítulos. Dice que no reine, capítulo 6 y el verso 12 de Romanos. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Yo estaba oyendo que están haciendo unos exámenes del virus y de todas esas cosas, y lo que están diciendo es de que están inyectando a algunos voluntarios, y entre los voluntarios ya hubo uno que, Ishkamik, murió. Le inyectaron el virus de del COVID, para ver cómo reaccionaba su cuerpo, porque iban a probar una medicina nueva, y se murió el amigo. Bueno, uno entre varios, ¿verdad? Pero si sabe que su cuerpo es afectado por eso, ¿por qué se lo va a poner? Si yo sé que mi cuerpo, frente al pecado, mi cuerpo muere, porque entonces mi cuerpo tiene fecha de caducidad, mi cuerpo es mortal. Por lo tanto, la Biblia me dice a mí, no dejes que el pecado habite en ti y que tenga autoridad dentro de tu cuerpo, porque tu cuerpo es mortal. Vamos al 8 de Romanos, y en el capítulo 11, en el capítulo 8 y el verso 11, mire tan hermoso. Mire lo que dice, pero si el Espíritu, no está tratando con lo físico, ¿ve? Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Esto es muy terrible, hermano, porque nosotros estamos siendo llamados a través de estas predicaciones, de estas exposiciones, a entrar en una relación más estrecha, más verdadera, con la verdad de que el pecado asedia nuestras vidas, que tenemos una lucha, hermano, y que es tan fácil darle puerta. Porque a pesar de que el pecado entró en el pasado, podríamos decir, desde que cayó Adán 6,000 años, pero que hay mucho tiempo atrás, porque Adán no vivió 1000 años, ni 100 días, no, él vivió, quién sabe, eternidades. Pero el pecado siempre estuvo esperando la oportunidad para entrar a este nuevo mundo, y entró por medio de un hombre. Y atrás del pecado venía ese espíritu que se llama muerte, que ocasiona alejamiento de Dios. ¿Qué significa muerte? Tiene varias cosas que para nombrarse, pero una de ellas, para mí la más concreta, es término. Y cuando el pecado entra a mí, hay un término de relación entre Dios, o otra vez con la relación. Hay un término de intimidad con Dios. Perdón, mire, ve cómo cuesta quitar esa palabra relación. Y esa palabra relación ha causado mucho daño. Y nosotros mismos, los que predicamos la palabra, medio predicamos,
hemos sido promotores de estas cosas, hermano, por no pedir al Señor una dirección, por no entender el vocablo a veces, hermano. Es una vergüenza que a veces la emoción nos gana y no meditamos en la palabra que estamos dando, porque una sola palabra puede cambiar, echar a perder toda una hora de exposición. Es terrible. No significa que voy a traer un léxico refinado o una verba que deje con el pelo parado a la gente, o que use términos escatológicos y todo. Bueno, no tengo nada contra eso, pero yo prefiero mejor la experiencia. Es como aquellos que dan clases de matrimonio, pero no saben lo que es ser marido, no saben lo que es ser esposo, nunca se han casado ni tienen hijos, pero dan clases de matrimonio, clases de cómo vivir en el hogar, Bueno, así como el pecado entró al mundo por un hombre, así también vino la muerte, y con ella pasó a toda la humanidad. Entonces el pecado ya existía antes. El pecado es más viejo que Adán. Sí. La muerte es más vieja que Adán. Sí. ¿Y cuánto? No me pregunte la edad. Pero dice que entró. Entonces, como entró eso a esta tierra, entró ese virus, entonces también Dios envió la vacuna. La vacuna, el antídoto. Entonces vino el Cristo trayendo la medicina para restaurar al hombre, para levantar al hombre, para darle vida al humano, para volverlo a conectar con Dios, porque lo que la muerte hizo fue cortar la comunicación que el hombre tenía con Dios. Se acabó esa comunicación, se esfumó. Pero Dios siempre ha anhelado tener comunicación con cada uno de nosotros. Y hoy en día no es la excepción. Tampoco es porque la temporada está dura. No, este ha sido el deseo perenne, innato en el corazón de Dios desde que hizo al hombre. Tener una relación, tener una unidad con el hombre, una unidad de pensamiento, una uniformidad en su manera de pensar, de manera que todo lo que haga el hombre agrade a Dios. Alguien dirá, hermano, pero eso es muy difícil. Fíjese que para nosotros es difícil, pero para Dios, el Dios de gloria, eso no es difícil. Porque para lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Mire cómo hizo a su hijo, lo metió en un cuerpo de carne y sangre como nosotros, y le puso un nombre humano y lo envió a esta tierra a nacer como nacemos todos los hombres. ¿Y con qué propósito? Él no vino a pasar un fin de semana. Él no vino para ser recordado cada 24 de diciembre. Él no vino para ser recordado cada marzo en las semanas esas que le llaman santas. Él no vino para que el hombre hiciera religión de él. Él vino para dar vida. Él vino para... ¿Cómo da vida el Señor? Perdonando el pecado, limpiándonos de toda maldad. Eso es darnos vida. Porque estando nosotros en cuestión de santificación, en estado de santificación, eso ya no es relación, eso es un estadio en la presencia de Dios. Dios ve con agrado la vida de aquel que le obedece. Y el ejemplo claro, el ejemplo supremo, universal, si usted quiere, es Jesús. Jesús, Él llegó incluso a decir en cierto momento, yo no hago nada que el Padre no me diga que haga. ¡Qué manera de vivir! Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nosotros hagamos eso, hermano amado, me dirijo a los padres, varón que me estás escuchando. Si tú limpias tu caminar, si tú dejas el pecado, y tenemos que analizar cómo es nuestra vida para ver de qué forma nosotros pecamos constantemente.
Debemos de erradicar el pecado de nuestras vidas porque nosotros vamos a contaminar a nuestros hijos. Nosotros le vamos a heredar a nuestros hijos el pecado. No solo ya ellos son descendientes nuestros y que nosotros somos pecadores por residir en este cuerpo mortal y ser descendientes de pecadores. Ha sido el pecado una cadena de maldición que nunca, hermano, pudo haber sido quitada, sino hasta que Dios envió a su Hijo en forma humana para venir a matar al que nos estaba matando y darnos vida de nuevo. Esto es grandioso, esto es maravilloso. Esto me hace ver que aunque la humanidad, hermano, en su totalidad está buscando el mal, está buscando el daño, hermano, porque recuerda usted cuando aquel hombre, aquel tetrarca, aquel dictador preguntó a la gente en Israel en su tiempo y les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A este criminal o al dador de la vida? Y ellos dijeron: suéltanos al diablo, suéltanos a Satanás. Y le dieron a Satanás. Y es el que impera en el mundo. Es el que nos tenía a nosotros cautivos. Es glorioso, hermano. Es maravilloso. Es altamente congratulante a nuestro ser el poder decir nosotros: el pecado no me va a dominar. Y si yo no practico el pecado con decisión propia, yo me convierto en un elemento que Dios puede usar. Yo me convierto en morada del Espíritu Santo de Dios. Y con eso lo que estoy haciendo es ya preparando el camino de regreso a casa. Porque yo no empecé aquí, usted no empezó aquí. Usted tendrá la edad biológica que usted dice tener, pero en realidad su espíritu es más viejo de lo que usted y yo nos podamos imaginar. Porque antes de este cuerpo físico, visible para nosotros, estuvo el espíritu y también el alma. Y esos dos elementos que están dentro de nosotros, que me está haciendo emitir este sonido que es palabra, que me hace ver, que me hace oír, que me hace sentir, que me hace moverme, que me da emociones y todo lo que soy. Pero dentro de este cuerpo es como el vehículo. Hace unos días fuimos a un cementerio y pues momentos no muy agradables, porque un hermano amado, José Carrillo, que estuvo con nosotros, muy amado nuestro hermano, muy amado. Una persona que a pesar de sus sufrimientos físicos siempre reía, siempre platicaba. Él oyó una vez al apóstol Sergio hablar de la contentura. No sé de dónde sacó esa palabra el apóstol Sergio Enríquez, nuestro apóstol, y él se la apropió y decía cada vez que pasaba, decía: perdónenme, pero es que tengo una contentura, decía. Y nos quedó la contentura. Pero por decirle algo, pues lo conocimos y desafortunadamente, pues deshabitó el lugar donde estaba y su cuerpo quedó acá y lo fuimos a depositar allá con sus familiares al lugar donde reposa su cuerpo, ¿verdad? Usualmente siempre se dice, ¿verdad?, que descanse en paz. Pero ese tal descanse en paz se lo dicen a aquellos que han vivido y que incluso han matado, aquellos que han robado y no jamás se arrepintieron, que tuvieron 3 mujeres y tienen 6 o 8 niños. Estaba viendo la historia de un hombre muy famoso allá en México, un artista, y dicen que tuvo, no sé, un montón de hijos con diferentes mujeres. Un hombre que alcanzó la fama porque cantaba bonito y hacía canciones y montaba caballos. Y ahora lo recuerdan como alguien que tuvo muchos hijos con varias mujeres.
pero cuando se muere dice que descanse en paz. Y le hacen un oficio religioso, y ahí está el líder de esa religión, como que es un buitre, como que es un aguilucho, echándole su agüita disque bendita y haciendo sus mafias ahí, hermano, hundiendo más al otro, porque la Biblia dice claramente que una vez que una persona murió, ya está en los dominios de Dios, ya nada se puede hacer por él. Todo lo que se pudo haber hecho, lo hizo él, el individuo, mientras estuvo vivo, y una vez que murió, dice la Escritura, está establecido que viva una vez y después muera, y luego viene el juicio. Nada de que yo lo voy a sacar de un purgatorio y que lo voy a meter por allá, que si me pagan tanto lo voy a... Esas son mañas, esas son patrañas, esas son ideas diabólicas, esas son ideas del mismo diablo, hermano. Y ahí estábamos nosotros y el Señor nos sacó. Bendita sea su gloria y su gracia, su amor, que tuvo misericordia de nosotros y nos libró de manos de esos sepultureros, hermano, porque eso es lo que son. Bien, esa es la religión, hermano bendito. De ahí que he estado siendo un poquito más específico acerca de lo que le dije, de la relación, que el evangelio no es una religión, sino que es una relación. Dice uno, sí, pues claro, es una religión y relación, la misma gata, nomás que revolcada, dicen nuestros hermanos mexicanos, pero no es tales de relación. No se trata de que yo voy a establecer, si acaso hubiera relación, es de Dios para con nosotros, no de mí para con Dios, porque Dios es el que fiscaliza mis actos. Dios es el que conoce mi pensamiento. Él sabe lo que voy a hacer. Él sabe de antemano. Por eso es que mucha gente ha dicho, y si Dios sabía que yo iba a pecar, ¿por qué me dejó? ¿Por qué me dejó? Porque Dios le gusta el libre albedrío y por eso nos creó inteligentes, para que nosotros definamos y escojamos cuál es la vida y cuál es la muerte. Definamos y escojamos al final cuál es el camino a seguir. Hermano amado, bendito, que me estás escuchando, el tiempo se nos está yendo, pero el propósito de todo esto es no para que nosotros erradiquemos el pecado del mundo. El mundo seguirá su rumbo, pero tú que estás oyendo, abre tu mente. En el nombre del Señor y por misericordia de ti mismo, de mí mismo, de nuestros hijos, de nuestros descendientes, no pequemos más. La Biblia dice, hijitos míos, dice, no pequéis, no deis lugar al diablo, porque trae la muerte. Dice, el que es de Dios no peca, no peca. En Santiago, en la carta de Santiago, dice que el diablo anda como león rugiente. Es un mentiroso. Es padre de mentira, está derrotado, no tiene ningún poder sobre nuestras vidas. Por lo tanto, si tú que estás oyendo, amado hermano, cometiste una falta, pecado, pídele perdón a Dios, humíllate, dobla tus rodillas y dile, si Él nos ha dicho, nos ha gritado a los cuatro vientos, ¿quién no lo sabe de los que conocemos al Señor? Hijitos, si habéis pecado, abogado tienes. Corre a ponerte a cuentas con Él. No te quedes ahí atrapado en el pecado. Que no reine el pecado en tu cuerpo mortal. Eso de cuerpo mortal llama mucho mi atención, hermano. Yo quisiera definirlo de una manera más clara y le estoy pidiendo a mi Dios que me ayude, porque Él es el que nos ha llevado a entender, hermano amado, hermano bendito, que la Biblia dice claramente que Jesús venció la muerte. Él es el que le dijo, muerte, yo seré tu muerte. ¿Y cómo la iba a matar? Si es algo que no se ve, si es un espíritu. ¿Sabe cómo lo mató? Quitándole el aguijón. Por eso dice, ¿dónde está, oh sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Así le dice el Señor, se ríe del sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde?
Como diciéndole al Señor, ¿en qué momento me causaste un daño? ¿En qué momento pequé? Oh, bendito, alabado, glorificado. Para siempre sea el ser bendito que se llamó Jesús, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a librarnos de semejante virus de muerte que es el pecado. El pecado reina en el mundo, pero no reina más en nosotros. ¿Y pecado qué es? Pecado es una falta. Cuando nosotros entramos a considerar o a desconsiderar cualquier actitud que tengamos y que la tememos por liviana, estamos pecando y estamos ofendiendo al que nos llamó. Ah, pero sí oramos. Ah, pero sí cantamos. Por eso tenemos que meditar, y este es un llamado, hermano bendito, porque la iglesia, en vez de haber sido minimizada, casi eliminada en todos estos avatares que han habido, hermano, todo lo contrario sucede con el Hijo de Dios, que busca más de Dios. Recordemos bien el pasaje aquel cuando nos cuenta la historia de que Israel era oprimido por Faraón. Dice que mientras más los oprimían, más crecían, más crecían. Así debe de ser el caminar de la iglesia. Y al hablar de iglesia, hablo de usted que me está oyendo. Sí, porque nuestro caminar no está centrado en una idea, en una denominación, en una iglesia, en una persona. Todo lo contrario. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, en aquel que dijo que su espíritu habría de venir y que ahora nos dice que mora dentro de nosotros. Y él dice, si el espíritu, Romanos 8:11, mire, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, si ese espíritu, ese mismo espíritu vive dentro de ti, él vivificará tu cuerpo mortal. Él vivifica. Este es un golpe para mi mente, para mis pensamientos, para mi inteligencia, porque me está dando a entender cosas inefables. Con razón dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene reservada para los que le aman. Esta es una de ellas. ¿Cómo es eso que tú te puedes convertir, que me estás oyendo, o usted, como usted quiera que le llame, convertirse en templo, en morada de algo tan divino como lo es el Espíritu Santo de Dios? Y Él es el que nos da vida. Por eso, cuando alguien quiere, hermano, dejar de hacer las cosas como una costumbre, como un hábito, como una escuela, mi mano es la que hace tal cosa, ya no lo voy a hacer. Eso es un buen propósito, pero el remedio tiene que venir desde mi interior. ¿No dice la palabra de Dios que de mi interior correrán ríos de agua viva? Mire, nosotros los hombres, incluyendo a los que en el tiempo, voy a poner el ejemplo del templo, cuando estaba el templo judío, el templo para los israelitas. Fíjese que ellos, cuando iban a ofrecer un sacrificio, cuando iban a ofrecer algo a favor del que llevó el animalito para que le perdonara, no es que perdonaran, sino que le cubrieran sus pecados momentáneamente, él entraba desde allá a la calle, al atrio, del atrio entraba al lugar santo, y del lugar santo entraba hasta el lugar santísimo a ofrecer el sacrificio. Ahí llevaba la sangre de un animal, no la de nadie más. Pero Jesús no entró, dice, a un templo hecho de manos, sino que Él entró al cielo mismo, a la presencia del Padre, y llevaba Él su propia sangre, no la sangre de alguien más. Oiga eso. Otra cosa, y con eso vamos terminando. Jesús, en su ministración a la vida suya, ¿sabe cómo viene Él?
Él no entra como el hombre, de la calle al atrio, del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. No, no, no. Jesús ya viene desde el lugar santísimo. Desde allá adentro viene Él. Cuando alguien se acerca a Él, Él le ministra desde allá adentro para acá. ¿Sabe qué es lo que he entendido con esto? Que lo que Dios busca es ministrar la vida suya desde adentro. Por eso, cualquier religión evangélica, cristiana, llámese como se llame, que quiera arreglar al hombre como hoy se ve, hermano, tienen tiempo por estos medios y pegan de gritos diciendo que las faldas cortas de la mujer, que la pintura, que esos anillos de oro y que todo un tipo de mañas, hermano, ciegos guiando ciegos. Gente loca, hermano, gente que no tiene, lo digo con claridad de escritural, hermano, porque se enfocan en lo exterior, si lo que Dios quiere es reparar, arreglar al hombre por dentro, no lo quiere arreglar, chapucear por fuera, no, Él quiere cambiarlo desde adentro, para que desde adentro, desde su interior, Él empiece a rendir culto, a rendir adoración a Dios. ¿Y cómo lo hace? Dejando el pecado, dejando el pecado. Y si deja el pecado, la muerte huye, la muerte huye. Entonces nosotros podemos terminar la muerte en nuestras vidas, porque en medio de esta sociedad podrida, en medio de esta sociedad que está legalizando el pecado, hermano bendito, esta sociedad, óigalo bien, es adicta al pecado. Y nosotros, dice la palabra de Dios, somos la luz del mundo. Así que no reine más el pecado que trae muerte en nosotros. Porque Jesús mató el pecado, destruyó el pecado. Sí, ¿y cómo lo hizo? En su cuerpo, antes de ir a la tumba. Ahí venció la muerte, porque la muerte es lo que viene después del pecado. El pecado es el que llega primero porque es el aguijón y atrás viene la muerte. No reine pues la muerte en sus vidas. Que Dios los bendiga y espero que algo haya quedado en sus corazones para que vivamos lejos de esta generación torcida, perversa. No importa si usted es una persona de posibilidades económicas, si es rico, si es como sea, pero si agradamos a Dios, tenemos lo mejor que puede tener el hombre en este mundo de maldad. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Amén.